Lo primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes. Respondiendo a la pregunta que usted me formula, primero partir analizando esto desde un punto de vista de la concepción clásica que se tiene de un Estado. El Estado en sí tiene que ser desde su concepción, como decía, clásica, desde el embrión de lo que es el Estado, de lo que es la Revolución Francesa, se ha partido hablando de que el Estado en sí tiene que facilitar, entregar derechos a la población, a la sociedad civil. Tiene que ser un garante, un ente garante de derechos. Es muy importante eso. Entonces, en la lógica hoy día que tenemos en Chile, una lógica neoliberal, una lógica como estado de mercado, ahí se logra dilucidar un gran problema en lo que es lo que se puede identificar como una falla de mercado. Una falla de mercado, ¿por qué? Porque el Estado debe de alguna forma saber separar lo que es la educación como derecho y lo que es la educación como una mercancía. Entonces, en esto, yo creo que es importante hacer la diferencia entre una educación gratuita y una educación equitativa. Respondiendo derechamente a la pregunta, yo creo que la educación no debería ser gratuita para todos. ¿Por qué? Porque es solamente ver desde un punto de vista lógico, un punto de vista muy simplista, diciendo que si hay educación gratuita para todos, se transgrediría un gran principio que tiene el Estado, que es la equidad. ¿Por qué? Porque quienes poseen más recursos van a estar al mismo nivel que quienes no los poseen. Ese es un gran problema. Quienes tienen más, yo creo que deberían tener que pagar un poco más. Chile es un país en vías de desarrollo y creo que la mayoría, para obtener un futuro próspero y acercarnos a los países del primer mundo, deberíamos educar a todos los jóvenes chilenos de la época. Debiese ser gratuita en Chile, ya que la educación, desde mi punto de vista, no es un bien de mercado. Por ende, el Estado debiese de garantizar eso a todos los ciudadanos chilenos. Yo creo que principalmente deberían quienes poseen más recursos pagar más y quienes poseen menos deberían tener un libre acceso a este derecho de forma gratuita. En este caso, dentro del país de Chile, buscamos siempre el gobierno ha buscado una igualdad entre todas las personas, si bien según muchas clases no se ha logrado interpretar bien. Por ejemplo, la clase media siempre dice que está olvidada, la clase baja siempre está baja o usualmente no sube, y bueno, la clase alta es la que más tiene derechos, pero teniendo en cuenta que la educación es el tema, me parece de que todos deberían tener acceso a la educación gratis, los tres principales clases de Chile, y básicamente porque todos tenemos un valor y se necesita para, si Chile quiere progresar, es una cosa importante. A los cuatro primeros quintiles, porque es obvio que ellos no tienen cómo pagar. Por último, en las clases más altas, ellos son capaces de pagar en el momento, pero el resto va a terminar endeudado y lo más probable es que ni siquiera va a trabajar en lo suyo y por ende no van a poder pagar la deuda que ellos contraen. De un punto de vista histórico, la marcha siempre ha sido un mecanismo para poner en la palestra, para poner sobre la mesa discusiones tales como la educación, tales como la salud, tales como distintos conflictos sociales. Históricamente siempre ha sido así, de hecho nunca va a dejar de ser así. El tema de la eficiencia o no, eh, en efecto yo creo que es eficiente, es cosa de ver actualmente cómo se ha desarrollado a través de estos últimos 10 años el tema de la educación. En el año 2006, cuando fue la explosión del movimiento pingüino, nadie antes hablaba de una reforma educacional, nadie hablaba de la distribución, de la desigualdad, de la gratuidad de la educación. Este problema se fue poniendo en la discusión en los medios, a través de las marchas, a través de las manifestaciones, de las movilizaciones de estudiantes, quienes como digo, desde hace 10 años vienen en un constante movimiento para poder poner en discusión este tema. Así que hacer también una diferencia en lo que es una marcha, en lo que es una manifestación, a lo que es disturbios, que es una cosa distinta que podría dejarse para otra entrevista. Pero si nos enmarcamos lo que es en la marcha, en lo que es la manifestación, sí creo que de alguna forma es un mecanismo legítimo y un mecanismo efectivo. Usualmente, por lo que se ve en las calles, el uso de protestas y manifestaciones
teniendo en cuenta que estamos dentro de un gobierno democrático, es coherente, básicamente, porque el hecho de hablar solamente no produce una gran tensión dentro de los ámbitos para tomar decisiones. En cambio, una manifestación o una marcha o cualquier tipo de manifestación generalizada dentro de la sociedad puede ser más tomada en cuenta por los políticos para generar un cambio. En este caso sería un cambio en la educación. Pero el término marcha, protestar, ya ha sido viciado y ya no está logrando lo que por lo menos lograba hace 10 años atrás. Bueno, como respondí en las preguntas anteriores, lo abordo desde un punto de vista histórico para poder fundamentar mi respuesta. Primero que todo, diciendo de que la violencia como mecanismo de manifestación social siempre ha estado presente desde los albores de la humanidad, desde la prehistoria. El humano en sí siempre ha sido un ser que ha tendido a manifestarse de forma violenta en muchos casos para poder imponer o poder poner ciertas visiones. Entonces, yo en lo personal veo como algo natural el tema de la violencia. Si bien no la apruebo, si bien no no, o sea, no lo apruebo, pero no digo que sea ilegítimo, siguiendo este hilo conductor de todo lo que ha sido la historia de la humanidad. Siempre ha existido, por lo tanto creo que es un método legítimo, pero bajo ciertas condiciones, bajo cierto tipo de demanda, ciertos momentos. Dentro de lo que son las marchas, a mí me parece de que la violencia generada no va dentro de las protestas. Más que nada porque la gente que usualmente suele hacer desórdenes y cosas perjudiciales, materiales dentro de las calles son la gente encapuchada. Básicamente ellos no representan el ámbito estudiantil y no representan una parte de la ¿cómo es que se llama? La marcha, básicamente. Eh, También, por ejemplo, hay otros tipos de marcha en donde simplemente las personas caminan, piden dan a conocer su idea básicamente y sin violencia. A mí me parece que la violencia dentro de las marchas no es algo que está dentro solamente de nuestro país y es una cosa de baja educación que la gente aprovecha, se mete dentro de una marcha y genera violencia, pero no es algo que esté directamente involucrado dentro de una marcha. No, porque en una sociedad civilizada siempre tiene que prevalecer la conversación y el diálogo. Ya, además que las protestas en estos tiempos no están logrando lo mismo que lograban hace 10 años atrás, por ende si quieren ejercer presión o algo tienen que ocupar otros